Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Hace unos minutos estaba acomodándome lista para grabar el video de mis 10 mejores lecturas del 2020 y luego me di cuenta de que la segunda mitad, sobre todo del año pasado, ha sido una época particularmente difícil para mí porque estaba como muy cargada de trabajo y eso generó que sea menos regular las subidas de los videos en el canal. Entonces ha habido momentos en los que, o digamos épocas o meses en los que he subido solo un video o dos videos, entonces me sentía como un poco oxidada y dije, bueno, no voy a hacer un video tan oxidada, un video tan bueno o que me gusta a mí hacer tanto, que ese libro es el video en el que les hablo de mis lecturas favoritas o de mis mejores lecturas del año. Entonces lo que he hecho es he invertido el orden y voy a empezar ahorita con un video que pensaba hacer un poco luego, que es mi video sobre mis expectativas lectoras para el 2021, entre comillas, porque lo que yo he hecho antes en este video es mostrarles cuáles son los libros que quisiera leer para el año, y la verdad es que nunca he cumplido con esas con esas lecturas. Por ejemplo, me imaginaba como 10 libros que quería leer de todas maneras, y de esos 10 he llegado a leer en algunos años 2 o 3, entonces ¿para qué les hago un video sobre eso si al final no las voy a cumplir? Así es que este video, más que acerca de mis expectativas lectoras, va a ser un video acerca de la realidad lectora del 2021. El año pasado, en el 2020, he leído en total 79 libros, que me indica a mí que no ha sido como un año tan agradable de lecturas, y les voy a explicar por qué. Yo soy de leer muy lento, yo no soy de devorar libros, porque en realidad yo soy lenta para leer. O sea, yo soy particularmente lenta para leer, me demoro más de lo habitual para leer, y lo que me pasó el año pasado es que en los primeros meses de la pandemia creo que manejé relativamente bien la situación. Creo que no me impactó tanto en mí como lectora, pero en la segunda mitad del año, como mi carga laboral aumentó horrorosamente, mis lecturas fueron para algo para lo cual yo no leo, que es escapar, ¿no? Entonces sí sé que muchas personas leen a veces como para salir de la realidad. Yo no leo para eso. Yo leo para muchas cosas, y a veces no leo por ninguna razón en particular, pero digamos que yo no busco en los libros un escape. No suele ser la forma que tengo yo de leer, porque me gustan mucho las historias dramáticas, me gustan mucho las historias intensas y las historias como fuertes, y entonces creo que no sería como muy lógico que yo quiera huir y meterme a historias que son súper más intensas y muy diferentes, de hecho, de la vida tranquila que yo suelo tener. Entonces por ese lado no va. Pero sobre todo en los últimos 4 o 5 meses del año pasado, a partir sobre todo de finales de agosto, sí me di cuenta de que estaba leyendo para huir, ¿no? Estaba leyendo para pensar en cualquier otra cosa, menos digamos, en el trabajo, menos en los pendientes que tenía, en el hecho de que a veces, por ejemplo, sabía que ese día tenía literal media hora para leer y probablemente no iba a tener tiempo para leer en los próximos días, y me sentía súper angustiada. Entonces lo único que yo pensaba era, necesito leer esta media hora porque no me va a dar tiempo para más, y de repente no voy a volver a leer hasta quién sabe en qué momento. Entonces leía como
como devorando el libro y eso no me hizo sentir tan bien en mis lecturas, ¿no? Entonces, para mí la cantidad de libros que yo leo es un síntoma que puede ser negativo, porque como les digo, no suele ser la forma que tengo yo para leer. Entonces, la primera expectativa lectora que tengo para el 2021 es recuperar mi tranquilidad y mi lentitud lectora. Recuperar también el leer sin sentir que no voy a poder leer en los próximos días, porque eso, digamos, al menos a mí me hacía leer con un poco de angustia. O sea, que sí disfrutaba lo que leía, pero aparte de disfrutar, porque son sentimientos como que coexisten en el mismo momento, ¿no? Entonces disfrutaba lo que leía y al mismo tiempo me angustiaba porque tenía que disfrutarlo más de la cuenta, porque sabía que eso no se iba a repetir en un par de días. Entonces era una locura. Igual a mí, no les voy a negar, me gustan las emociones intensas, no solo cuando leo, sino, o sea, no solo con lo que leo, sino cuando leo. Pero creo que estuvo bueno por el 2020 y quiero regresar a mis lecturas al estilo Claudia. Mis lecturas al estilo Claudia es sentada, tranquila, con calma, con mi lápiz, mis post-its, porque me gusta siempre, si es que el libro lo requiere o si es que yo lo veo necesario, apuntar algunas cositas o marcar algunas cosas que de repente quiero compartir en Instagram, qué sé yo, ese tipo digamos, de necesidades lectoras, ¿no? Entonces lo primero que quisiera es recuperar mi tranquilidad y mi calma lectora en el 2021, y eso me va a llevar a un siguiente deseo, expectativa, entre comillas, lectora, que es definitivamente leer menos, ¿no? O sea, leer menor cantidad de libros. Me ha pasado en el 2020 que como tenía poco tiempo para leer, entonces lo que yo a veces hacía era llevarme a la cama libros que pudiera leer echada. Entonces, como ustedes imaginarán, no podía llevarme libros grandes o gruesos, porque al momento de leerlos me dolían las muñecas, ¿no? Me dolían las muñecas, o sentía el peso, o lo ponía en mi pecho y me dolía un poco el pecho. Entonces decía, este libro no, o sea, no lo puedo seguir leyendo porque está atentando mi cuerpo. Y entonces empezaba a buscar libros que sean un poco más ligeros y esos llevarlos al cuarto y leerlo antes de dormir. Entonces eso me impidió poder hacer lecturas de libros un poquito más extensos, que fue justamente, por ejemplo, no lo tengo a la mano, pero fue lo que me pasó con el libro, ya sé dónde está por allá, con los cuentos completos de Flannery O'Connor. Yo lo empecé a leer en noviembre, creo, y me estaba gustando mucho. De hecho, me encanta Flannery O'Connor, pero llegó un momento en el que era imposible leerla, entonces solamente la podía leer sentada. Y quiero recuperar esas lecturas sentadas sin que me incomode la posición de la lectura. Entonces quiero leer más tranquila, quiero leer libros más extensos que pueda apoyar en una mesa, leer sentada. Y creo que esas son mis expectativas como en general, relacionadas también con la realidad, que es que definitivamente este año voy a leer menos, porque en el trabajo ya se me ha como marcado un poco la pauta de cómo va a ser mi situación laboral, probablemente en este año, y la verdad es que la cosa no pinta muy bien. O sea, no pinta como que voy a tener mucho tiempo, entonces probablemente voy a tener harta chamba como tuve el ciclo pasado, la segunda mitad del año. Y eso va a generar inevitablemente que no pueda leer todo lo que quisiera leer, porque en verdad hay días en los que trabajo 15, 16 horas prácticamente sin parar y lo único que quiero es comer y ir a la cama y dormir, ¿no? Entonces espero que no ocurra, de verdad espero que no ocurra, pero tengo que ser realista. Es probable que mi trabajo me lleve a ese tipo de situaciones, entonces nada.
no sé qué es lo que va a pasar, no sé si voy a poder leer un poco más o leer un poco más tranquila. Yo espero que sí sean lecturas un poco más calmadas, y creo que en realidad lo que voy a hacer para que mis lecturas sean calmadas es también disminuir mi costumbre de llevarme libros a la cama, porque inevitablemente hay días en los que voy a necesitar que mi cuerpo descanse y más bien no piense en nada para poder agarrar sueño, porque como muchos de ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado, yo también he tenido problemas para dormir. Yo siempre tengo problemas para dormir de por sí, pero en la pandemia esto se ha vuelto como más complicado. Entonces, si bien es cierto, muchas veces leer antes de dormir me ayudaba a conciliar el sueño un poco más, no sé, a dormir rico, por así decirlo. También ha habido momentos en los que estaba haciendo lecturas muy intensas, muy fuertes, y me quedaba como medio con mi cerebro en alarma, y creo que eso no me ayudaba mucho, ¿no? Entonces, si estoy leyendo, por ejemplo, Junji Ito, o sea, digamos, me encanta Junji Ito, pero no me va a ayudar tanto poder tener un sueño, o sea, a dormir bonito en los primeros minutos en los que uno agarra el sueño, ¿verdad? Eso. Y hablando acerca de la realidad, o sea, ¿cuál es la realidad del 2021? La realidad del 2021 es que voy a leer mucho menos ficción, voy a leer mucho menos literatura, porque hay una investigación que quiero empezar a realizar este año, o sea, que quiero empezar a realizar desde hace como un año y medio, pero la pandemia me hizo darme cuenta de que era imposible que con todo lo que estaba ocurriendo yo tenga cabeza para poder leer teoría, para poder leer información como muy importante. Entonces hay dos libros que de todas maneras voy a leer porque los dejé a la mitad, y ni bien empezó la pandemia es como que me desconecté de ellos. Uno de ellos es este libro Diseño de Investigación Cualitativa de Joseph Maxwell. Es un libro que está, como pueden ver, a la mitad, entonces voy a tener que mirar mis apuntes, mirar mis resúmenes de la primera parte para poder engancharme con la segunda. Y hay un libro que me estaba encantando, pero repito, sentía que no lo iba a disfrutar como se merecía, que es Métodos Visuales, Narrativos y Creativos en Investigación Cualitativa de Dao Manay. También lo tengo a la mitad, así es que creo que este libro, igual que el anterior, voy a tener que abordarlo con una revisión previa de mis resúmenes o los apuntes que realicé como para reengancharme con él. Y en realidad esos no son como mis deseos lectores, son dos libros que de todas maneras voy a leer, sobre todo en el verano, que es en la época en la que mi chamba es enormemente más descansada, 1000 veces más descansada. Entonces sí voy a tener momentos en los que me voy a poder sentar solo a dedicarme a leer, entender, subrayar, hacer apuntes, hacer mi resumen que suelo hacer en un cuaderno, como me gusta a mí normalmente leer cuando estoy leyendo algo importante para esta investigación que quiero realizar, de la que en algún momento me imagino que les podré comentar sin ahondar mucho, porque no quiero aburrir tampoco a nadie. Y otro, no es, en verdad no es una realidad, es una expectativa. O sea, creo que estas son las únicas... la única expectativa que tengo para este verano, que es un deseo que nos hemos propuesto mi novio y yo, que es leer a Louise Gluck, que es la Nobel del año pasado. Entonces nos hemos comprado algunos de sus libros de poesía, uno de ellos que es del que, o sea, el que he visto que más mencionan, que es El iris salvaje. De repente hay otro que mencionan más, pero es el que al menos yo he leído un poco más en algunos artículos, comentarios que por ahí he visto, El iris salvaje. Pero lo que vamos a hacer mi novio y yo es empezar a leer, o sea, nosotros nos hemos comprado 5 libros de ella, y mi expectativa es leerme los 5 libros en este verano, y vamos a tratar de hacer la lectura de manera cronológica y conversar un poco, me imagino, sobre todo porque a mi novio le gusta más la poesía y entiende mucho mejor la poesía, es lo que él más lee de hecho, mientras que yo soy más narrativa, sobre todo más cuentos, así es que me va a ayudar a mí también un poco como a poder conversar acerca de estos libros de poesía que a veces ese es un poco lo que a mí me falta. Uy, mi alarma,
ya tengo que cortar pronto, ya sé. A veces me falta un poco eso, ¿no? Yo leo y disfruto mucho algunos libros de poesía, pero no es que los entienda a cabalidad, y a veces creo que si me haría como muy bien escuchar a alguien, por ejemplo, en BookTube, no sé, o leer algún artículo que me pueda abrir un poco más los ojos acerca del libro de poesía que he leído. Entonces creo que conversar acerca de estos poemarios, estos libros con mi novio me va como a hacer disfrutar mucho más de esta lectura, y ese deseo sí espero poder cumplirlo. Esa es mi expectativa lectora del verano. Y ya está, como han podido ver, no hay una lista de libros que quiero leer, hay simplemente sensaciones, emociones, realidad, ¿no? Y calma, que creo que es lo que al menos yo necesito como lectora, como persona, y recuperar este lado que yo tanto quiero de la lectura, que no es la lectura como escape, la lectura como para salir del mundo, sino esta lectura que a mí me gusta tener, ¿no? Que es una lectura un poco más de concientizar, es una lectura más de acercarme a voces narrativas, acercarme a estilos que me maravillan, que me vuelan la cabeza. A mí me gusta que la literatura me golpee la cabeza, que me cachetee, que me remueva, que me diga, que me saque más bien de mi zona de confort, ¿no? Entonces esa es la literatura que yo anhelo, que yo deseo, que yo siempre busco, y espero poder recuperar un poco el temple, un poco como la calma, para poder lidiar mejor con ese tipo de lecturas y poder disfrutarlas mucho más, que es lo que yo siempre deseo. Así es que cuéntenme ustedes cuáles son sus deseos, sus expectativas de lectura en el 2021. No sé si necesariamente libros, si alguien quiere comentar acerca de los libros que quiere leer en el 2021, excelente, bienvenido. De repente solamente me quieren comentar algún deseo concreto que tengan de lectura. Los leo, las leo en los comentarios, y nos vemos